El sol apenas había salido, proyectando un brillo suave y dorado sobre la casa de la infancia de ella, ahora bulliciosa con los preparativos del día. El jardín era una ráfaga de actividad, flores y cintas adornaban cada rincón, transformando el espacio familiar en una escena sacada de un cuento de hadas. En el interior, el ambiente no era menos frenético, lleno de charlas y risas de familiares y amigos reunidos para la ocasión. Ella se paró frente al espejo de cuerpo entero en su habitación, el vestido blanco abrazaba su figura a la perfección, haciéndola sentir protagonista de su propia historia. Jenny, siempre la hermana solidaria y dama de honor, revoloteaba a su alrededor, asegurándose de que todos los detalles estuvieran en su lugar. «Ella, te ves impresionante». «Tom no sabrá que le golpeó», bromeó Jenny, ajustando el velo. Ella se rió entre dientes, su reflejo le devolvió la sonrisa. «Gracias, Jenny. No puedo creer que este día finalmente esté aquí». Se siente surrealista. Jenny sonrió, sus ojos se encontraron con los de ella en el espejo. «Va a ser perfecto. Tú y Tom están hechos el uno para el otro». Su momento compartido de unión fraternal fue interrumpido por la llegada de su madre, con lágrimas brillando en sus ojos al contemplar a su hija. «Oh, mis niñas. Ella, eres una visión». La mañana pasó borrosa, y pronto ella se encontró en el altar, la mirada de Tom fija en la suya, llena de amor y promesas. La ceremonia fue todo lo que había soñado, rodeada de las personas que amaban, comprometiéndose a vivir el uno con el otro bajo el dosel de hojas verdes y la luz del sol suave y moteada. Sin embargo, cuando comenzó la recepción y la tarde dorada dio paso a una noche estrellada, Jenny apartó a ella, su expresión sombría de una manera que inmediatamente aceleró el corazón de ella. «Ella, necesito decirte algo». «Se trata de Tom», susurró Jenny, mirando a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. La sonrisa de ella vaciló, confusión y preocupación mezclándose en su voz. «¿Qué hay de él?» «Jenny, me estás asustando». Respirando hondo, Jenny miró a los ojos de su hermana, el peso de sus siguientes palabras presionándola. «Estoy embarazada, ella». La pausa que siguió fue sofocante, la mente de ella aceleró para ponerse al día con la implicación. «¿Pero, cómo? ¿Por qué?» La voz de Jenny era apenas un susurro, mezclada con vergüenza y miedo. «Es de Tom, ella». «Lo siento mucho, mucho». La risa que brotó de ella fue inesperada, una reacción que ni siquiera ella entendió. Comenzó ligero, casi histérico, antes de transformarse en un eco escalofriante de incredulidad y dolor. Tom, atraído por el sonido, se acercó a ellos, su rostro era una máscara de preocupación. «¿Ella? ¿Qué pasa?» Ella se volvió hacia él, con la risa agonizando en su garganta mientras repetía la confesión de Jenny. «Pregúntale a Jenny qué pasa». La confrontación que siguió fue una cacofonía de disculpas de Tom y lágrimas de Jenny, pero todo lo que ella pudo escuchar fue el sonido de su mundo desmoronándose. Sin embargo, dentro de ese caos, comenzó a formarse un plan, una forma de convertir su dolor en algo poderoso, algo que aseguraría que ni Tom ni Jenny pudieran olvidar el costo de su traición. A medida que la noche llegaba a su fin, la risa de ella se había convertido en un símbolo de su despertar, una promesa de la retribución que estaba por venir. No fue el final de su historia, sino el comienzo de su renacimiento. La mañana después de la boda fue marcadamente diferente de los alegres preparativos del día anterior. La casa, una vez llena de risas y música, ahora resonaba con el pesado silencio de la traición. Ella se encontró sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café intacto frente a ella, los eventos de la noche anterior repitiéndose en su mente como un bucle cruel. Jenny entró en la cocina, con los ojos enrojecidos por el llanto, un paso tentativo que marcó su acercamiento. «Ella», comenzó, con la voz entrecortada, ni siquiera sé cómo empezar. «Lo siento mucho, mucho». Ella no levantó la vista, su mirada fija en los patrones arremolinados de su café. «Lo siento no cambia lo que pasó, Jenny». «¿Cómo pudiste?».
Su voz, aunque tranquila, llevaba un trasfondo de profundo dolor y traición. Lo sé, respondió Jenny, envolviéndose en sus brazos. Fue un error terrible. Nunca quise hacerte daño. ¿Y Tom? Ella finalmente levantó los ojos, encontrándose con la mirada de su hermana con una mirada de búsqueda. Está devastado, ella. Él sabe que ha perdido lo mejor que le ha pasado, dijo Jenny, con la voz entrecortada por la culpa. La mente de ella era un torbellino de emociones, pero a través de la confusión echó raíces una semilla de determinación. Ella se puso de pie, solidificando su determinación. Necesito un tiempo a solas, Jenny. Por favor. Cuando Jenny se fue, los pensamientos de ella se volvieron hacia Tom, hacia sus sueños y planes compartidos, todos ahora contaminados por el engaño. Fue entonces cuando se formó en su mente el esbozo inicial de un plan no solo de venganza sino de recuperar su vida y dignidad. Más tarde ese día, Tom pasó, su confianza habitual reemplazada por una vacilación que lo hacía parecer más pequeño de alguna manera. Ella comenzó, deteniéndose justo dentro de la puerta, no tengo las palabras. Lo he destruido todo. Yo solo, lo siento. Ella se enfrentó a él, el dolor seguía en carne viva, pero su voz era firme. Tus disculpas no arreglarán esto, Tom. Pero nos ocuparemos de las consecuencias. Juntos. Tom la miró, confundiéndose con esperanza en sus ojos. ¿A qué te refieres? Quiero decir, ella respiró hondo, su plan tomó una forma más definitiva con cada palabra, descubriremos cómo ser padres de Jenny. Y sus activos, los transferiremos. No me dejaré vulnerable por tus errores. Tom asintió, dispuesto a aceptar cualquier cosa si significaba una oportunidad de redención. Cualquier cosa, ella. Lo que necesites. Cuando Tom se fue, ella no pudo evitar sentir una amarga satisfacción al dar el primer paso de su plan. No sabía cómo se desarrollaría el futuro, pero estaba segura de una cosa, saldría fortalecida de esta terrible experiencia y ni Tom ni Jenny la subestimarían nunca más. En la soledad de la cocina, ella se permitió un momento de dolor por la vida que pensó que tendría. Sin embargo, fue este mismo dolor el que alimentó su determinación de reconstruir, no solo por su bien, sino por la vida inocente atrapada en el fuego cruzado de los errores de los adultos. La risa de ella no se había escuchado desde la noche de bodas, pero a medida que trazaba sus próximos pasos, una sensación de empoderamiento comenzó a tomar su lugar. Fue una risa nacida de la fuerza, un sonido claro y resonante que marcó el comienzo de su viaje hacia la recuperación de su vida. En los días siguientes, ella se lanzó a la acción con un fervor que la sorprendió incluso a ella misma. Investigó meticulosamente y se puso en contacto con un abogado de familia para comprender sus derechos y el mejor curso de acción. La tranquilidad de la madrugada la encontró en la mesa de la cocina, rodeada de notas y documentos legales, cuando Tom entró, con una mirada cautelosa en su rostro. «Ella, ¿podemos hablar?», preguntó Tom, de pie torpemente en la puerta. Ella levantó la vista, su expresión ilegible. «Podemos hablar, pero no estoy seguro de qué queda por decir, Tom. Yo he estado pensando en lo que dijiste, en los activos. Comenzaré el proceso hoy. Lo que necesites». Su voz era sincera, un hombre agarrando pajitas para reparar lo que había roto. Ella sintió, una fría satisfacción se instaló en ella. «Bien. Y quiero que todo esté documentado, Tom. Cada paso que demos a partir de ahora». Mientras Tom asentía, aceptando sus términos, ella no pudo evitar maravillarse ante la ironía. El hombre que había compartido sus sueños ahora era un mero actor en su plan cuidadosamente orquestado. Más tarde ese día, Jenny llamó, con voz tímida por teléfono. «Ella, yo. Tengo miedo. Sobre el bebé, sobre todo. Me siento tan sola». El corazón de ella se encogió ante la vulnerabilidad en la voz de su hermana, un recordatorio del vínculo que alguna vez compartieron.
pero la traición era un abismo demasiado vasto para ignorarlo. Jenny, no estás sola. Resolveremos esto. Pero las cosas cambiarán. Lo sé, Elle. Haré cualquier cosa para que esto salga bien, prometió Jenny, con un susurro de esperanza en sus palabras. La conversación fue un punto de inflexión para Elle. Cimentó su determinación no solo de buscar represalias, sino de forjar un camino hacia adelante, uno en el que las cicatrices de la traición no la definieran. En las semanas siguientes, ella orquestó la transferencia de activos con precisión clínica, asegurando su seguridad futura. También comenzó a sentar las bases para el café con el que siempre había soñado, utilizando los fondos que ahora tenía a su disposición. El café era más que una empresa comercial, era un símbolo de su independencia, su resiliencia. Ella se reunía con Jenny con regularidad, ofreciéndole una apariencia de apoyo pero manteniendo protegidos sus verdaderos sentimientos. Con cada reunión, alimentaba la culpa de Jenny, asegurando su complicidad en los planes que ella tenía para el futuro. Una tarde, mientras estaban sentados en lo que pronto sería el café, Jenny miró a su alrededor, asombrada en sus ojos. «Elle, esto es increíble. Realmente lo estás haciendo». Ella sonrió, con un toque agridulce en su mirada. «Sí, Jenny. Lo estoy haciendo. Y cuando este lugar se abra, marcará el comienzo de un nuevo capítulo. Para todos nosotros». La declaración quedó en el aire, una promesa o una advertencia, ella no estaba segura. Pero al mirar a Jenny, supo que su plan era más que venganza, era un camino para recuperar su vida y asegurarse de que la traición que habían infligido nunca fuera olvidada. La risa de ella, que alguna vez fue una señal de su ruptura, se había convertido en su armadura, su fuerza. A medida que avanzaba, tejiendo la red de su retribución, encontró un sentido de propósito en el caos que habían causado. Ella emergería de esto no como una víctima, sino como una vencedora, su risa sería un testimonio de su voluntad inquebrantable. La apertura de Ellis Café estaba en el horizonte, cada día marcado por el progreso y la manifestación tangible de sus sueños y planes. El café, que alguna vez fue un símbolo abstracto de su independencia, se estaba convirtiendo rápidamente en una realidad. Mientras inspeccionaba el espacio casi terminado, Tom entró, su presencia ya no era tan reconfortante como antes. «Elle, este lugar es increíble. Realmente te has superado a ti mismo», dijo Tom, mirando a su alrededor con genuina admiración. Elle, de pie en medio de los frutos de su trabajo, sintió una punzada de algo parecido al orgullo. «Gracias, Tom. Ha sido mucho trabajo, pero valdrá la pena», respondió, midiendo sus palabras. Tom se acercó a ella, vacilando en sus pasos. «He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que ha sucedido. Elle, ¿está ahí? ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? Después de todo». Ella se volvió hacia él, con una expresión suave pero resuelta. «Tom, lo que teníamos se rompió en el momento en que elegiste a Jenny por encima de nuestros votos. Este café es mi futuro, pero no es uno que pueda compartir contigo. Ya no». La conversación marcó un punto de inflexión, un cierre que ella necesitaba pero que dejó a Tom lidiando con la magnitud de su pérdida. Mientras tanto, Jenny, cada vez más aislada de la familia, buscaba consuelo en sus ocasionales visitas al café, observando a su hermana, una vez su aliada más cercana, desde la distancia. Durante una de esas visitas, Jenny se acercó a ella, su vulnerabilidad quedó al descubierto. «Elle, yo. Vi la forma en que Tom te miró. Está claro que todavía te ama. Y no puedo evitar sentir que fui yo quien arruinó todo», confesó Jenny, con la voz cargada de pesar. Ella suspiró, la ira y el dolor que una vez alimentaron su determinación dieron paso a una cansada aceptación. «Jenny, lo que hiciste lo cambió todo. No puedo deshacer eso, ni puedo olvidarlo. Pero tampoco puedo dejar que me defina. Ambos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones.
A medida que se acercaba el día de la inauguración del café, ella se encontró en el centro de una tormenta que había conjurado. Tom, resignado a su destino, había comenzado el proceso de mudarse, sus interacciones con ella ahora teñidas de una formalidad agridulce. Jenny, mientras tanto, se encontró a la deriva, su relación con ella se tensó más allá de toda reparación, un recordatorio constante del costo de sus elecciones. La noche antes de la gran inauguración, ella se quedó sola en el café, el peso de su viaje se asentó a su alrededor. Ella había imaginado este momento como uno de triunfo, pero en cambio, sintió una profunda sensación de soledad. Su plan había tenido éxito, pero ¿a qué costo? A la mañana siguiente, mientras el café bullía de actividad y la ceremonia de corte de cinta atraía a una multitud, ella miró los rostros de su familia. Tom, sombrío pero solidario, Jenny, al borde de una nueva vida como madre soltera, y ella misma, atrapada entre los restos de su vieja vida y la incierta promesa de la nueva. En su discurso, ella habló de nuevos comienzos y del poder de la resiliencia, con la voz firme. Pero fueron sus últimas palabras, dichas directamente a Tom y Jenny, las que llevaron el peso de su viaje. Hoy comenzamos de nuevo. No solo como café, sino como individuos. Todos hemos cometido errores, pero es lo que hacemos a continuación lo que nos define. Por nuevos comienzos. Mientras la multitud aplaudía, sonó la risa de ella, clara y desprovista de la amargura que alguna vez la alimentó. Era la risa de una mujer que había atravesado las profundidades de la traición y emergió no solo para sobrevivir sino para prosperar. La mañana de la gran inauguración amaneció brillante y despejada, un nuevo comienzo metafórico para ella mientras se preparaba para revelar al mundo la culminación de sus sueños y su arduo trabajo. El café, que alguna vez fue una cáscara vacía, ahora era un espacio cálido y acogedor que reflejaba cada gramo de su resiliencia y dedicación. A medida que la comunidad se reunía, el corazón de ella se hinchó con una mezcla de orgullo y nervios. Entre los rostros de la multitud, vio a Tom y Jenny, su presencia era un claro recordatorio de los caminos entrelazados que habían llevado a este momento. Antes de la ceremonia de corte de cinta, Tom se acercó a ella con expresión seria. «Ella, esto es increíble. Realmente has hecho algo increíble aquí». Ella encontró su mirada, sus propias emociones un complejo tapiz de perdón y resolución. «Gracias, Tom. No fue fácil, pero valió la pena. Y Jenny y yo queríamos darte esto», dijo Tom, extendiendo un paquete pequeño y bellamente envuelto. «Considéralo una ofrenda de paz y un agradecimiento por todo lo que estás haciendo por el hijo de Jenny». Ella aceptó el regalo, formándose un pequeño nudo de emoción en su garganta. «Te lo agradezco, Tom». «Gracias». La ceremonia en sí misma fue un borrón para ella. El corte de la cinta fue un gesto simbólico que marcó no solo la apertura de su café sino el comienzo de su nueva vida. Los aplausos y felicitaciones que siguieron se sintieron surrealistas, un testimonio de su viaje de la traición al empoderamiento. Después, Jenny encontró a ella, una figura vacilante en medio del ambiente festivo. «Ella, ¿podemos hablar?», preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Ella asintió, llevando a su hermana a un rincón tranquilo del nuevo café. «¿Qué pasa, Jenny?» «Yo. Solo quería decirte lo orgulloso que estoy de ti. Y lo siento, por todo. Este café es más que un negocio, ¿no? Es un símbolo de tu fuerza», dijo Jenny, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo es», admitió ella, permitiéndose encontrarse completamente con la mirada de Jenny. «Y es un recordatorio de que podemos superar cualquier cosa, incluso cuando parece imposible». Jenny asintió, con una frágil sonrisa rompiendo sus lágrimas. «Espero que algún día pueda encontrar la misma fuerza dentro de mí». «¿Lo harás, Jenny?» «Todos lo tenemos dentro de nosotros. A veces, solo lleva un poco más de tiempo encontrarlo», dijo ella, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hermana. A medida que el día se hacía de noche y los invitados comenzaban a marcharse,
ella se encontró sola en el café. El silencio contrastaba marcadamente con las festividades anteriores del día. Se permitió un momento para reflexionar sobre el viaje que la había llevado a este punto, un viaje marcado por la traición, la angustia y, en última instancia, el triunfo. Entonces se dio cuenta de que su risa, que alguna vez fue un símbolo de su dolor e incredulidad, se había transformado en algo completamente diferente, un reflejo de su alegría, resiliencia y la satisfacción de demostrarse a sí misma que era capaz de resurgir de las cenizas de su antigua vida, para construir algo hermoso y duradero. La historia de ella no tuvo el final feliz que una vez imaginó el día de su boda, pero tuvo algo quizás aún más valioso, una sensación de paz y un futuro lleno de promesas. Había salido del crisol de sus experiencias no como víctima, sino como vencedora, y su risa resonaba en el café vacío como un poderoso testimonio de su viaje. A medida que los días se convertían en semanas, el café de ella floreció como un bullicioso centro de comunidad y calidez, un marcado contraste con la agitación que una vez amenazó con envolver su vida. El éxito del café fue un testimonio de la resiliencia de ella, un faro de su triunfo sobre el engaño y la traición que habían tratado de deshacerla. Una noche, cuando el último cliente se fue y el café se instaló en una cómoda tranquilidad, ella comenzó el proceso de cierre. El suave tintineo de las tazas y el suave zumbido del refrigerador sirvieron de telón de fondo a sus pensamientos. Fue entonces cuando apareció Tom. Su presencia ya no traía la tormenta de emociones que alguna vez trajo. Ella, comenzó Tom, su voz rompiendo el silencio, vine a despedirme. Me voy de la ciudad. Ella hizo una pausa, sus movimientos se calmaron mientras procesaba sus palabras. ¿Te vas? Ella hizo eco, una mezcla de sorpresa e inevitabilidad en su tono. Sí. Es hora de un nuevo comienzo, en algún lugar nuevo. Pero antes de go, necesitaba verte, decirte que lo siento. Realmente lo siento, dijo Tom, la sinceridad en su voz inconfundible. Ella dejó la tela que sostenía, girándose para mirarlo completamente. Tom, tu disculpa es aceptada, pero duele, tomó tiempo sanar. Espero que encuentres lo que estás buscando ahí fuera. Tom asintió, con una apariencia de paz asentándose sobre sus rasgos. ¿Y tú, ella? ¿Has encontrado lo que buscas? Una sonrisa tiró de los labios de ella, un reflejo del viaje que había emprendido. Me encontré a mí mismo, Tom. Y eso es más de lo que esperaba. Su conversación fue un cierre, un capítulo final de la saga que había entrelazado sus vidas. Cuando Tom se alejó, ella sintió que se le quitaba lo último de sus cargas, dejándola libre para abrazar por completo la vida que había forjado a partir de los escombros de su pasado. En las semanas siguientes, Jenny también encontró el camino al café. Su visita no fue anunciada, un paso tentativo hacia la reconciliación. Ella, yo. No espero perdón. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Este lugar es increíble, dijo Jenny, mirando a su alrededor el café que se había convertido en el triunfo de ella. Ella estudió a su hermana, viendo los cambios que la vida le había grabado en la cara. Jenny, el perdón no es mío para darlo. Es algo que necesitas encontrar por ti mismo. Pero gracias por reconocer lo que este lugar significa para mí. Las hermanas hablaron, una conversación que no se trataba solo de disculpas, sino de comprensión y aceptación. Fue el comienzo de la curación, un proceso lento que prometía reparar las fracturas en su relación con el tiempo. Meses después, mientras ella estaba parada en su café, rodeada de amigos y clientes celebrando su primer aniversario, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La risa que llenó la sala fue una melodía de alegría y victoria, un sonido que hizo eco de su viaje de la traición al empoderamiento. Levantando su copa para brindar, los ojos de ella brillaron con lágrimas de felicidad sin derramar. Por nuevos comienzos, anunció, con la voz firme y clara. El café estalló en vítores, el sonido de su celebración fue un testimonio de la resiliencia de ella. Al mirar a su alrededor los rostros llenos de felicidad, supo que este era su final feliz,
no definido por otros, sino moldeado por sus propias elecciones y deseos. La risa de ella se mezcló con la de sus invitados, una sinfonía armoniosa que resonó con esperanza y renovación. No solo había sobrevivido, había prosperado, convirtiendo sus momentos más oscuros en sus mayores victorias. Y en su corazón, sabía que no importaba lo que le deparara el futuro, estaba lista para enfrentarlo con el mismo coraje y determinación que la había llevado a este momento. Este capítulo final previsto encapsula el crecimiento y la resolución de ella, presentando diálogos que reflejan la culminación de su viaje emocional. A través de interacciones con Tom y Jenny, destaca temas de perdón, autodescubrimiento y nuevos comienzos, proporcionando una conclusión satisfactoria a su historia.